Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos Sin Saber, el único podcast que opina sin que usted le pida su opinión. El día de hoy tenemos aquí dos invitados, ya saben, el único que es artista, que es el mejor de todos, porque si no lo presento así me corre, el buen Sergio Pimentel Mendoza, alias Yeyo. ¿Cómo estás, Yeyo? Yo muy bien, aquí divirtiéndome con ustedes. Gracias por darme este espacio, invitarme a su podcast. Gracias por darnos este espacio. Que se me ocurrió a mí, por cierto. Sí. Y tenemos dos invitados de lujo. A mi derecha tengo a Caliche Caroma, conductor de Librósfera, colaborador aquí del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es, pues, dueño de una librería y ya por lo que estuve platicando aquí con él, conoce mucho sobre literatura, pero pues hoy vamos a hablar de lo que no sabemos, entonces vamos a hablar de cualquier otra cosa que no sea literatura, o si hablamos de literatura, pues los que no sabemos somos nosotros. Caliche, ¿cómo estás? Bien, oye, y acordándome que en TV Pública de Argentina ya hay un programa, pero televisivo, que se llama Hablemos Sin Saber. Está muy divertido, está divertido, sí. De los que el resto de los integrantes que trabajaron con Capusotto, y de este programa famosísimo que es Cha Cha Cha, hicieron en un noticiero, hicieron un programa que se llama Hablemos Sin Saber, divertidísimo, pero no importa, esta es la versión MX. Sí, y aparte es podcast, ¿no? A mí me gustaba mucho el nombre, perdón, antes, porque en realidad todo el mundo, si lo piensas, todo el mundo desde hace 8,000 años hablamos sin saber. Sí, claro. Lo raro es lo contrario, ¿no? Que se hable sabiendo. Pero bueno, el otro invitado, porque... Sí, a mi izquierda tenemos a el famosísimo Kurt, que es colaborador, entre muchas otras cosas. Bueno, primero es escritor. Se vino a Oaxaca porque pues él creyó que un año le iba a servir para... bueno, aquí ya me dijeron, porque bueno, pues su versión es que sí. Empezó después. Dijo que le iba a servir un año para inspirarse y escribir algo de narrativa y pues ya se quedó 20 y tantos años por acá. Colaborador de Julio Hernández, Julio Astillero, en Animal Político también, no solamente escribe narrativa, ¿no? También hace periodismo. Y bueno, pues bienvenido al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Kurt. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí para hablar sin saber, ¿no? Los meros moles. Sí, sí. Además tenemos una hora, ¿no? Entonces vamos a... Sí. Pero mira, te fijas cómo ni siquiera dijo tu apellido, a todos les da miedo. Hackbart, ¿no? Perfecto. Hackbart. Perfecto. Sí, ¿no? La primera, ¿no? Sí. Oye, lo estuve leyendo. Hackenbacken, Harvard, ¿no? Tenemos una hora para hablar de puras cosas sin saber quién sabe que seamos capaces. Sí, bueno, seguramente de hacer lo que hacemos día a día, ¿no? Porque muchas veces hablamos sin saber. Entonces, ¿de qué quieren hablar sin saber? 4 años de Obrador. Bueno, ya empezó aquí el tema incendiario. 4 años de Obrador. Yeyo, ¿qué opinas de los 4 años de Obrador? Híjole, creo que soy el menos indicado. Yo quiero escuchar hablar a Kurt porque lo mío es casi platónico. Bueno, mira, en pocas palabras, lo que estamos viendo es una reconstrucción del país, ¿no? Justo lo que ustedes están haciendo aquí en Microcosmo, aquí, volviendo a levantar el sistema de radio y televisión aquí de Michoacán, ¿no? Todos los que hemos vivido en México en esos 20 años fuimos testigos de una cleptocracia absolutamente sin control, ¿no? Es decir, una decadencia absoluta en un país que iba camino a un estado fallido, ¿no? En medio de violencia, en medio de todo el asunto de García Luna y sus vínculos con carteles, la frivolidad de Peña Nieto, ni hablar, represiones al orden del día, ¿no? Yo fui testigo de Oaxaca 2006, entre otros movimientos de ahí, ¿no? Entonces Oaxaca realmente es como una academia política de ese país. Vivir ahí es una enseñanza diaria, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en esos 4 años son los primeros pasos en la reconstrucción de un país, ¿no? Desde lo económico, también desde lo político y en muchos ámbitos, ¿no? Y esto lo veo, hay mucho por hacer, obviamente, pero lo veo en un primer momento alentador, ¿no? Y esto está haciendo ahora que México otra vez haya recuperado su voz,
¿no? Como el gran hermano de América Latina, ¿no? Y esto vimos justamente en el asunto ahorita de la Cumbre de las Américas, ¿no? Cuando México decide no ir, otros deciden no ir, ¿no? Cuando México pinta una raya con los Estados Unidos, pues es una voz ahora que es escuchada, después de 30 años de ser tratado como un país rastrero y sumiso. Y esto me alenta muchísimo, ¿no? Porque Estados Unidos, que es un país que conozco demasiado bien, es un país imperial que practica el bullying sistemático y una violencia desbordada. Y hay que pintar rayas con ese tipo de cosas. ¿De dónde ¿no? eres, Kurt? Soy del estado de Connecticut, que está en el noreste. Claro. Por Nueva York y Boston. A mí ahí. dímelo por equipos. ¿Qué equipo juega ahí? Es como la Tlaxcala de México. Es decir, es un estado, Sí existe, pero es un nadie estado muy pequeño, no tiene ligas mayores. Ah, entonces No, son existe. colegiales, ¿no? Sí, son colegiales o ligas menores de las ligas mayores. Entonces, o vas a los equipos de Nueva York o vas a los, vas a los equipos de Boston. ¿no? Claro. Forzosamente. Y en la cosmogonía gringa, Ujú. suena chiste, pero es real. Si no tienes un equipo, probablemente no existas, no apareces en el mapa. Tienes que tener uno de básquet, uno de Tienes que béisbol, tener, uno tienes que de tener. fútbol, El presidente le va a americano. los Dodgers, ¿no? Yo a los Yankees. El presidente Bueno, Andrés Manuel. ujú. Sí. ¿Sí le va a los Dodgers? Sí, le va a los Dodgers. ¿Y sí. tú le vas a los Yankees? Desde muy a joven, ver, desde muy yo- joven. entonces Cuando yo no ganaban nada. yo Ahora es tengo muy un- fácil con los Sí, Yankees. claro. Antes, en los 80s, 90s, no ganaban nada. Ah, pero antes lo ganaron todo. Yo Sí. tengo una pregunta, si me permite, maestro. No, para pues Cort. adelante. Sí. ¿Cómo se puede ser? Tú te defines como de izquierda, Corta. Sí. Sí, con mucho honor. ¿Y cómo se puede definir uno como de izquierda e irle a los Yankees? Bueno, empiezas con las preguntas difíciles. Y Claro, repito, esa es la yo pregunta empecé a interesante. seguir los Yankees en el año 83. Y realmente no ganaban nada, de nada, de nada. Entiendo que es el equipo más capitalista y con el mayor presupuesto y todo eso, ¿no? Pero yo pues estaba en la trinchera en estos 15 años, entre Aguantando. 81 y 96, cuando no ganaron nada, nada. Nada, ¿no? Entonces ahí me defiendo de ¿Crees? eso, ¿no? Ok, está Ahora bien. le sigo un poco menos porque estoy aquí, estoy en otras cosas, ¿no? Realmente fue un asunto, esas cosas, ¿no? Tenía dos primos de niño, yo tenía como 3, 4 años, ¿no? Y uno le iba a los Red Sox y otro le iba a los Yankees. Y me caía mejor ese primo que ese. Claro, Empezó claro. así de Ah, caprichosamente. Desde lo personal. No hay otra razón más, más profunda de eso, Sí, es ¿no? como Me ser caía de- mejor ese primo, ¿no? Entonces, Como bueno, ser de izquierda y la América, como ser No, pero son antiimperialista cosas e irle entiendo, al Real entiendo, Madrid. entiendo. Pero son cosas que Que somos pasan. seres Digo, o sea, humanos, son ¿no? las O sea, ricas la contradicciones contradicción, de la vida. la Sí. Ah, contradicción. sí, entiendo. O la- sea, la digo, a mí cuando contradicción me humana. pregunta mi madre por qué le voy al Guadalajara, siempre le pido disculpas. Le digo, mamá, pues es que fue mi primer amor, después tú. O sea, yo no tengo... El Guadalajara es el equipo más mexicano. Las Chivas y Pues ya, ahí- punto. O ahí sea, no eso. sé. A él no que sé está en por qué. contra de los nacionalismos, ¿no? Yo estoy en contra de los nacionalismos, pero me choca. Pero hay no me da nacionalismos de Chivas. izquierda, ¿eh? Hay Sí, nacionalismos de sí, izquierda. exacto. Pero déjeme decirles que una de mis memorias de mi temprana juventud, en el año 82, tenía 7 años, fuimos a California a la boda de un tío. Me llevó al estadio de los Dodgers y yo vi pitchear a Valenzuela. Wow. Ya. En no su primer año, pero creo que es su segundo año, ¿no? Ya. Y recuerdo wind-up así, la mirada hacia el, Ah, sí, claro. hacia el más allá. El toro de Y, Chihuahua. quedó conmigo mucho antes de saber nada de México. Yo vi pitchear al joven Valenzuela ahí en ¿no? Que Caliche nos diga En 4 la años de Montículo. obradorismo, ¿no? Porque aquí va a haber a lo mejor No, contrapesos. yo- Nada más que No. no quiero decir que yo vi jugar a Maradona, sí. Yo sí lo conocí, viví en la vecindad. 4 años de Obrador. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Kurt, y es un tema que desde el 2019, 2018, 2019, Estuvimos porque en 2018 platicando, sí. me invitaron a un proyecto donde estaban junto con Colin, un canadiense, cubriendo las elecciones, previo a las elecciones del 2018 donde ganó Obrador. Aquí le organicé la entrevista con el doctor Mireles, en paz descanse, y los llevé a Cherán, fuimos a Cherán, ¿recuerdas? Muy bien. Y luego en el 2019 regresó, y es un tema constante, debo decirlo, ¿no? ¿Qué onda con el obradorismo? ¿Qué pasa? De hecho, se ha discutido en redes, es un tema que enciende a mucha gente, y es algo que creo que hemos hablado últimamente con Kurt. No son suficientes 6 años. Se necesita un proceso más Se largo. necesita una generación. Una generación para cambiar realmente, Sí. porque en este periodo fue de acuerdos, de alianzas, más que de confrontaciones. Yo estoy de acuerdo en eso. Hay cosas, hay contradicciones, somos seres humanos. Obrador es un ser humano como nosotros, pero sí creo que tiene buenas intenciones.
Eso, y mucha gente va a decir, bueno, pero de buenas intenciones no se pueden hacer las cosas. Bueno, sí se pueden hacer buenas intenciones. Un ejemplo es esto, ¿no? Lo digo, y no es porque le estoy haciendo aquí la felación a Yello. Fíjate cómo disfrazo las palabrotas. Sí. Además es audio, no video, ¿no? Así de... Sí. Eso no fue. Pero bueno, es porque me gusta practicar la sodomía. Dice la sodomía sin manos. Sí. Pero el mismo sistema michoacano, estoy de acuerdo también con lo que dice Kurt, está en ese proceso de cambio. No se puede, como tú mismo nos lo has dicho, ir a veces totalmente contracorriente, pero algo con intención, con buena intención primero, y luego con lo que esté a tu alcance, y luego haciendo alianzas. Una de esas cosas de tener un programa ahora, la oportunidad de estar en el sistema michoacano de radio, televisión, en la televisión, ha sido para mí muy interesante. Pero también he conocido a otros puntos de vista. Hay gente que dijo, no, ya lo callaron y ya le dieron un programa de televisión. Y yo les decía, sí, me están pagando 20,000 varos a la semana, ¿no? O sea, como, entonces no hay ni cómo responder porque, pues claro, ni es cierto que me están pagando eso, pero me están brindando la oportunidad. Lo mismo pienso que pasa en el obradorismo en general. O sea, están dando la oportunidad de gente que, bueno, a ver, haz las cosas diferentes, y eso está pasando. Yello aquí en el sistema, y amigos míos de mi generación, y unos más chicos, unos más grandes, están también trabajando en el gobierno de Bedoya y en el gobierno federal, y están haciendo las cosas a su manera y creyendo de verdad en sí, y en el obradorismo, pero el obradorismo representa al pueblo mexicano. Entonces, hay muchas cosas que criticar, pero estoy tratando de centrarme en esto. Ojalá que continúe con quien venga de las corcholatas. Yo apostaría, si me dicen así, voy a decirlo, por Sheinbaum, ¿no? Porque yo creo que es el tiempo de una mujer en la presidencia de México. Y eso creo que va a darle la pluralidad, la democracia que necesita este país. De verdad que le urge. Y si hay una situación complicada, como siempre... La broma que hacemos, Kurt, ¿no? Es que extrañamos cuando éramos Suiza, ¿no? Ya se nos ha olvidado cuando éramos Suiza y vivíamos con Calderón en el maravilloso cuando país. había mucha seguridad, ¿no? Claro. Y que no mataban, ¿no? No, pues... Cuando el salario mínimo era el salario mínimo del PRI, Sí. ¿no? Yo estoy... Cuando los presidentes tomaban posesión detrás de barricadas. Sí, claro, Somos claro. cortos de memoria. Sí, claro. Entonces, no, yo voy a seguir apoyando ese movimiento y voy a seguir criticándolo, ¿no? O sea, porque lo que necesita también es, el obradorismo, el sistema, es la crítica. Y crítica de todo tipo. Creo que se va a ser bienvenida. Entonces, es un proceso complejo. Nosotros nunca va a haber una estabilidad total y una paz, porque eso no existe. Somos unos seres contradictorios, como bien ya se ha mencionado aquí, ¿no? Lo que acaban de decir de los equipos deportivos en béisbol, fútbol, pues también tiene que ver con lo político, ¿no? Y con lo humano en general. Y eso hay que aprender a conocernos. Yo estudié filosofía, y si algo me aprendí en la facultad de filosofía, primero, no juntarme con filósofos, y segundo, que somos seres contradictorios por definición. Y tercero, que no vas a vivir de la filosofía, ¿no? Sí, y cuarto, aliarme los porros. Y bueno, esa es un poco mi perspectiva, no sé cómo lo veo yo. Mira, nosotros somos obradoristas, al menos Benja y yo creo somos obradoristas. No necesariamente somos de Morena. Nosotros decimos, no sé si Benja, pero yo siempre he dicho que al menos de Morena yo soy afiliado, pero no soy simpatizante. Pero no es lo de menos para nosotros el partido. Nosotros creemos en el obradorismo como movimiento y como esperanza, aunque la palabra pueda tener tintes cursis, sí me parece que es la única esperanza, o como posibilidad, me parece. El movimiento en realidad es una posibilidad de construir un México o un lugar donde vivir diferente al México en el que nosotros crecimos. Claro. Eso es para nosotros. En esa posibilidad, tanto filosófica como política y realísticamente, hay un universo de grises. ¿Qué es por lo que nosotros hemos optado? Por no criticar. Yo tengo un chingo de críticas, como las que tú tienes, hacia López Obrador, hacia el movimiento, hacia Morena. Es más, yo tengo muchas más, porque yo sé muchas cosas más que tú no sabes. Claro. Pero yo opté por no decirlo. Yo opté por callármelo, porque sé que la condición humana, desde Pilatos hasta Aquiles, la condición humana siempre te va a generar ese tipo de exabruptos y de obstáculos. Yo decidí construir y callarme todo lo que tenía que criticar al movimiento. Si yo un día hablara
despedazó el movimiento. Es como el dicho, si los yeyos hablaran, ¿no? Si las paredes hablaran. Exacto, sí, si yo hablara todo lo que sé, es un montón de cosas, un montón de porquerías, pero me parece que son condiciones sine qua non de la lucha y sobre todo de la evolución humana, que siempre van a estar ahí. Me acuerdo mucho de Pericles. ¿Se acuerdan? Pericles fue el que reconstruyó Atenas. No lo reconstruyó, sino que lo llevó a su momento de gloria. Floreció Atenas. Es el papá de Alejandro, además, ¿no? Y de hecho él construyó el Partenón. Cuando estaba construyendo todo eso, la sociedad griega lo criticó muchísimo, porque estaba convirtiendo en un prostíbulo la ciudad, con esas construcciones como el Partenón. Hazme favor, parece un tugurio. Y ahora se le recuerda... Cuando vas a Grecia vas a visitar el Partenón. Sí, claro. ¿Qué dice eso? Que la condición humana siempre va a ser crítica, porque la crítica me parece que es lo más fácil. Me parece que es lo más acá, y por eso toma tintes panfletarios, y tanto de un lado como del otro, tanto de la oposición como de los que están a favor de Morena. Los principales críticos de Morena son los panfletarios dentro de Morena, que no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa de qué color pongas las cosas, siempre van a cuestionar y a decir que todo está mal. Tendrían que haber sido los candidatos ellos, o que ellos son los adecuados para dirigir una u otra dependencia. Son los que siempre se quejan, ¿no? Y cuando les dan un espacio, dejan de quejarse. O sea, comprobado, ¿eh? Entonces yo creo que en estos 4 años el país ha crecido como no lo había hecho en 100 años, quizá desde Lázaro Cárdenas. Yo no creo que estemos reconstruyendo un país. Yo creo que estamos construyendo un país que no ha sido posible en 500 años. Y para mí, nosotros siempre decimos que es una situación generacional, es un reto generacional que tenemos, no es de 6 años. Y es un reto que tiene que asumir que no va a haber los triunfos ni los logros, ojalá que los vean los niños. Esa es nuestra lucha. Y en este momento de la historia, yo decido callar. Toda la vida he sido un crítico, toda la vida he sido académico, toda la vida he escrito. En este momento decidí callarme la boca y ponerme a construir cosas. Y estoy muy contento con eso. Es curioso mi caso también, porque obviamente nací en Estados Unidos. Me nacionalicé mexicano con muchísimo orgullo. Considero eso que es mi país. Pero escribo para una revista en Estados Unidos acerca de la política mexicana que se llama Jacobin. Y esos artículos han empezado a circular mucho más de lo que pensaba que iba a pasar, ¿no? Y ahora pues he llegado a ser conocido por eso. En parte de mi trabajo es leer lo que escriben en la prensa internacional acerca de México. Y son cosas, es decir, mentiras sistemáticas, una embestida mediática. Es decir, hay una embestida mediática desde adentro, ¿no? Desde pues los chayoteros y pues todo el sistema que conocemos, pero desde afuera, desde el New York Times, desde el Washington Post, desde The Economist, desde todo eso, ¿no? Entonces siento que un poco mi papel es mínimamente reportar lo que está pasando aquí, sí, ¿no? Pero reportarlo de manera por lo menos sincera. No sé si vieron ayer el artículo que sacaron en primera plana en New York Times, ¿no? Dicen cualquier cosa, no es decir, porque dicen que AMLO es volátil. No te dicen por qué. Nada más es decir, ahora es un golpeteo tan constante que ni siquiera intentan cubrir las apariencias, ¿no? En eso, ¿no? Y es un reflejo de, pues, los retos que hay en construir algo. Es decir, no estamos construyendo algo desde una posición privilegiada en el mundo. Estamos construyendo algo desde el sur global, que además comparte una frontera de 2.000 kilómetros con el norte global. Sí. Entonces las condiciones siempre han sido históricamente de las más difíciles, ¿no? Cualquier cosa que intentes mover en el plano internacional, va a haber una reacción así, ¿no? Es como el libro de León Portilla, perdón, es la visión de los vencidos. Lo que estamos viendo en la 4T en México es la visión de los vencidos. Nosotros hemos sido los oprimidos. Por supuesto que nada de lo que hagamos les va a gustar, ni a los gringos ni a los que han dominado el mundo.
pero lo vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste, porque nosotros decimos, nos toca gobernar a nosotros, y no desde la dirigencia y no desde el papel de funcionario, sino desde el papel de oprimidos. Yo me siento que estamos al fin generando una alternativa de país que nunca había existido. Y no les va a gustar, bueno, se chingan, no les va a gustar que hagamos una refinería, lo siento, nos toca gobernar a nosotros. No les va a gustar que quitemos el horario de verano, ni que callemos, ni que no le demos dinero a los medios. Sorry, nos toca gobernar a nosotros. Y esto hay que hacerlo y realmente agarrar las riendas, ¿no? Yo tengo pues estrené columna en la revista Sentido Común esta semana y hablé de eso. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿No? Eso es fundamental. Intentan complicar mucho la política con cifras y gurús y asesores sobrepagados, sí. Pero realmente un partido político tiene éxito si sabes de qué lado estás. La derecha siempre sabe de qué lado está. Bajas intelectuales. ¿No? Es decir, es la izquierda que se confunde, se autoengaña ahí. Sí. Y yo puse de ejemplo en la columna, pues el día de la votación de la reforma eléctrica constitucional no se alcanzó la supermayoría, pero al día siguiente regresaron y nacionalizaron el litio, que es una de las cosas más importantes, creo que de esos 4 años, y más respuesta que yo he tenido en Twitter del extranjero. Tuve 10,000 likes en ese tweet de gente de todo el mundo diciendo, ¿a poco hicieron eso? ¡Wow! ¿Están diciendo eso? ¡Ah, no! ¿No? Comparemos eso con los demócratas de los Estados Unidos, ¿no? Un partido totalmente vendido a los intereses de los multimillonarios, que ante la embestida de la Suprema Corte ahí, que está quitando derechos, izquierda, derecha, ahí el Partido Demócrata está ahí como venado encandilado. No responden, no defienden a nadie, ¿no? Es un partido totalmente cooptado, ¿no? Y lo que veo fundamental para el futuro de Morena, que como bien dicen, es algo generacional, no es un sexenio, ¿no? Claro. ¿No? Tenemos que ver como más en Bolivia, que ha ganado 4 elecciones consecutivas. Ahí, eso es, ¿no? Es decir, construir un movimiento generacional que gane elección tras elección tras elección, pero y que sea el partido natural, el movimiento natural de gobierno, sí. El movimiento no el partido de Bolivia. Sí. Yo ni sé cómo se llama el partido de Bolivia y no me interesa. Más movimiento de socialismo. ¿no? No, socialismo. Y a lo mejor mañana ya no se llama Morena, aquí yo siempre pongo ese ejemplo, a lo mejor mañana nos llamamos Güera, pero no importa, el movimiento es el mismo, y en algún momento fuimos PRT, y luego PSUN y Partido Mexicano de los Trabajadores, y luego fuimos PRD, Partido y ahora Comunista. somos Morena, sí, vamos a hacer muchas cosas, lo que importa es el movimiento. Mañana, si Morena no termina por cuajar, bueno, pues no importa, hemos cambiado muchas veces el logo, lo volvemos a cambiar. ¿Cómo se llama en Cuba el Partido de la Revolución Cubana? Pues Partido Comunista. Partido Comunista de Cuba. Ajá. Oye, hay algo de lo que decías, Yello, que quiero retomar sobre la crítica, ¿no? Que también va un tema sobre la crítica que tú has recibido por el apoyo al gobierno mexicano o por mostrar otra realidad, que tiene que ver con la capitalización de cuando uno hace una crítica, ¿no? Uno critica a tus amigos o a gente que conoces y dices, sí está en Morena y hace esto, pero cualquier cosa, entonces se capitaliza por parte de la gente de derecha en corto. ¿Ya ven? Es que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Y quiero decir esto por algo. Porque habría que entender como varios niveles de la crítica, ¿no? O sea, sí entiendo lo que dices tú al respecto, de que podrías decir cosas y no las dices porque prefieres apostar por un hacer más que por un decir. Y más bien una praxis, ¿no? La praxis, vamos a construir. Pero también es cierto que hay varios niveles, ¿no? En un momento se tiene que hablar, porque hay muchos foros. Yo que ando ahí presentando libros o estoy en varios lugares, simplemente en la librería llega gente y te hablan. A veces se convierte eso en una sesión psicológica, ¿no? Llega gente, académicos sobre todo, y académicos con posiciones pues muy buenas, o sea, y son a veces los que tienen ni siquiera un sustento, sino solo no les cae bien Obrador porque es viejo, porque habla lento, porque son ataques ad hominem, pero nunca construyen un argumento. Entonces, cuando alguien de izquierda tiene un argumento real, se capitaliza, ¿no? Dicen, ¿ya ven?
Aquí están. Y entonces, realmente la verdadera crítica hacia el obradorismo y hacia este gobierno ha venido desde dentro, y los argumentos verdaderos han venido desde ahí, y no se encuentran argumentos reales, ¿no? Me pongo un ejemplo, lo que acaba de pasar con Carlos Alarraqui. Yo escucho porque por una serie de cosas, por la literatura me llevó a escuchar a Bailey, a Jaime Bailey, que si hay alguien de derecha es Jaime Bailey, ¿no? Y cómo se dirige a Obrador, le fue subiendo el tono y ahora ya no lo baja de muy gacho, pues, con groserías directas, porque le pareció terrible que Obrador le haya dicho a Alarraqui hitleriano. Pero yo me gusta escuchar todo, derecha, izquierda, programas, y veo Atypical TV y veo esos programas donde han invitado a Calderón, donde está en la mesa Javier Lozano, y ellos no bajan de pendejos, así lo voy a decir, no bajan de pendejos a Andrés Manuel y a todos porque una cosa sería Andrés Manuel, pero a todos, ¿no? Ignorantes, indios, pendejos, ese clasismo presente que no se ha eliminado, creo que se ha exacerbado, se ha contribuido un poco con esta crítica. Entonces yo de repente digo, lo pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Porque en este caso yo no tengo ningún puesto, en caso de tuyo, tú eres director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ¿no? Pero yo soy solamente un ciudadano más, ¿no? Y creo que para mí sí es importante a veces tratar de ver una perspectiva crítica en este gobierno y apoyando, ¿no? Porque, por supuesto, las siguientes elecciones yo voy a votar por, llámese Morena o como se llame, si veo que la gente de izquierda y la gente más necesitada está apoyando el movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Porque está padre lo de construir desde donde se tienen los medios y la dirección, pero a veces también nos toca entrar en discusiones y tener un punto crítico, ¿no? Sí, pero como decía Marx, ¿se acuerdan? Que la filosofía, el papel de la filosofía no debía ser solamente teórico, sino que la filosofía tenía que servir para construir. Yo no demerito el papel de la crítica no solo hoy, sino en la historia de la humanidad y la especie. Sin embargo, creo que uno elige sus batallas y es muy importante que en este momento del país elijamos nuestras batallas. Creo que la crítica que se da tanto de un lado como de otro en la batalla campal nacional es de muy bajo nivel. Sí. Tanto de un lado como de otro, lo digo con esas palabras. Y creo que el blanco y el negro no ayudan en un momento en que tenemos a un enfermo que se estaba muriendo en la sala de emergencias. Entonces creo que es momento de más bien hacer oídos sordos a los argumentos necios, tanto de uno y de otro lado, y aprovechar esta oportunidad que tenemos de transformar el mundo. Yo no escucho a Alarraqui ni escucho a nadie porque estoy muy ocupado transformando el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que es la trinchera que a mí me dieron, y no me interesa escuchar a los críticos del López Obradorismo porque yo estoy seguro de el camino que hemos recorrido y no puedo perder tiempo en eso. Tengo unos años para transformar esto y lo voy a hacer y lo estamos haciendo, porque además creo que el nivel y el ruido que tienen en este momento las redes sociales en México, al menos que es a mí lo que me toca ver, y el Twitter y eso, es como el patio de la secundaria y las paredes del baño, ¿no? No veo en realidad argumentos sólidos, ni veo referentes que estén hablando, salvo algunas honrosas excepciones, que estén hablando con seriedad de la transformación urgente que está viviendo el país, y se limitan a hacer críticas muy superficiales y ligeras a la forma de hablar del presidente, a los clichés en los que cae el presidente, que también son ciertos, o al hijo. Entonces yo no quiero discutir de la nada, ni quiero discutir de la niebla, ni del vapor, quiero discutir sobre cosas sólidas. ¿Qué es lo que yo veo sólido en esto? Que México se está transformando, y yo nunca había visto eso, nunca lo había vivido, por eso no quiero discutir. Para mí la lema es apoyo crítico, ¿no? Es decir, lo que me gusta de este momento histórico es que realmente existe ahora lo que siempre hemos querido, que es una frente amplia de izquierdas, pero que está construyendo algo, ¿no? Yo me considero pues a la izquierda de Morena en muchas cosas, ¿no?
Pero entiendo justamente lo que dijo, ¿no? Tenemos que priorizar ciertas batallas ahorita y otras batallas tendremos que entrarle después. Por ejemplo, el asunto de las mineras que no hemos atacado en ese sexenio, pero urge. Porque hay 6 años y el presidente tiene una lista de prioridades ya, no es decir ya muy amplia, pero pues hay el asunto de los bancos, ¿no? Que nos están todo el día fregándonos a todos, ¿no? En la banca privatizada, así, ¿no? Entonces, yo veo eso, apoyo crítico. Yo en todos mis artículos soy crítico, pero también desde mi punto de vista de izquierda. Y me parece una deliciosa ironía histórica, que históricamente son las izquierdas que han sido fragmentadas, ¿no? Y la derecha siempre unida, ¿no? Es decir, hay varias derechas, pero al momento la derecha se une, ¿no? Ahora aquí es la derecha que está fragmentada, entre el PAN, que está peleado ahora con Movimiento Ciudadano. Todos están con Alito Moreno y todo ese desastre yo digo ahí. Y ahora estamos unidos nosotros. Los de la derecha lo que deberían estar haciendo, en vez de estar diciendo tonterías en Twitter, es buscarse un ideólogo. O sea, tendrían que salir a hacer un casting de ideólogo, porque no saben ni lo que dicen, no tienen proyecto, no tienen discurso, no tienen nada. Pero no es su culpa. La historia demostró que no tenían la razón. Exacto. Hemos ganado este argumento histórico. Yo creo que es muy claro. Yo me tengo que ir, muchachos, pero se quedan con el chavo del micrófono nuevo que no lo quiere usar y por eso yo creo que... yo los estoy dejando que ustedes hablen, los veo muy entretenidos, ¿no? Tengo que ir a trabajar. Tengo el micro muchas veces a la semana, ya tengo que soltarlo. Mira, pues a ver si de que se presentan nuevamente una ocasión para discutir, para comentar, porque esto falta, o sea, justamente este ejercicio es muy interesante. Hay muchas voces, también escuchando el programa de Peras y Manzanas, en general los contenidos que sí, de verdad se ha notado uno que ve el sistema michoacano de radio y televisión, que van hacia otro lugar, y un lugar interesante, un lugar inclusivo. Entonces ojalá que se repitan estas... Mira, te la pongo así de fácil. Acabamos de inaugurar un estudio nuevo que no lo pudimos usar porque estaba ocupado ahorita. Organiza podcast. Claro. Polémicos podcast. Sí. Cuando estés en la cantina y se ponga muy álgida la discusión, les dices, a ver, vamos a discutir el sistema michoacano de radio y televisión. Esto, pero en serio, en el sistema michoacano de radio y televisión. Me parecen excelentes. Y vamos a defender eso que estás diciendo. Yo te pongo en la mesa y lo discutimos en el sistema. Porque es un tema como para el sistema, es un tema muy serio. Y aquí te recibimos con todos los que quieras, ¿eh? No, yo le entro. Siempre me ha gustado mucho, desde siempre he colaborado desde ese tiempo en Radio Nicolaita. Y la televisión es un momento en que no había estado, pero ahora lo disfruto mucho, ¿no? Y te voy a tomar la palabra, te voy a tomar la mano y te voy a dar un beso en el cachetito. Cuando veas que el tema se pone en Facebook serio, dices, ¿saben qué, muchachos? Esto es para el sistema michoacano de radio y televisión. Se vienen para acá y acá los transmitimos en vivo. Chido. ¿Sale? Gracias, Yayo. Bueno, hacemos entrega aquí oficial de uno de mis libros al director para que aquí en el sistema pues haya un ejemplar ahí. De Viaje a Montprater de Kurt Cortabarbas. ¿Montprater es un lugar en el mundo? Es un lugar ficticio. En el cuento principal trata de una mujer que se llama Anya, que cada noche en sus sueños viaja a Montprater, ¿no? Y ahí tiene una doble vida. Muchísimas gracias, Kurt. Muchas gracias y los dejo aquí con Benja. Esta es su casa. Chido. Gracias. Sí, pues síganle, o ya quieren terminar, estaban aquí. No. Interesante, creo yo, la charla que estaban. Pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú cómo ves? Porque también no... Sí, pues mira, yo considero que, bueno, difiero en que las izquierdas están unidas porque me gustaría, pero... Yo vengo de un proceso distinto, ¿no? O sea, yo no vengo del PRD como vienen muchos compañeros que fundaron Morena. Morena es mi primera experiencia partidaria. Sí soy fundador de Morena, 2015 más o menos me integré, precisamente 2014 para la Asamblea Constitutiva. Uh-huh. Pero yo tuve un proceso distinto, ¿no? De militancia en organizaciones estudiantiles, luego no electorales. Ya saben, uno se va metiendo en un lugar, luego en otro, y no sabes cómo terminas en medio de
pues de la selva en una reunión con zapatistas, o no sabes cómo terminas en el café de una ciudad que no está en Michoacán, entrevistándote con personas que te dan nombres falsos y te dicen que esta es que si vas a entrarle tienes que renunciar a todo. Después, digo, porque eso pasa en la euforia cuando uno es joven, ¿no? O sea, quiere cambiar el país, uno se llena de literatura, etcétera, y bueno, ahí va. Yo terminé haciendo una reflexión para 2012 más o menos, cuando pierde fuerza el movimiento Yo Soy 132, y yo veía cómo en España Podemos, por ejemplo, empezaba a tener éxito, veía los discursos de Pablo Iglesias. Ya me había tocado vivir en carne propia la experiencia boliviana. Yo estuve un tiempo en Bolivia, por allá 2009, 2010, y me tocó ver cómo el gobierno de Evo Morales hacía cosas que ni pensadas acá, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Álvaro García Linera, por ejemplo, el ideólogo de Bolivia. Vicepresidente. Pero aparte, un tipo bastante humilde, o sea, no fue como tuve la oportunidad de conocerlo porque fui en una misión diplomática, ¿no? Sino porque nos dio una charla a los universitarios, a los estudiantes de historia un día, termina la charla y dice, bueno, quien quiera, voy a ir a cenar a tal parte. Fuimos, no era un restaurante para nada elegante, y estuvimos platicando, y bueno, después de vivir todo eso, yo la verdad que no creía en los partidos políticos. Se da esta expresión de Morena, esta idea de crear Morena, y me doy cuenta por esta clase de personas que fui dejando en el camino, esta clase de organizaciones o de esfuerzos organizativos, que realmente la izquierda no está totalmente junta, ¿eh? O sea, hay personas de este tipo de organizaciones. Mira, para no irnos lejos, o sea, las escuelas normales, por ejemplo, tienen un referente que se llama ONOEM, o Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán. Ellos no simpatizan, nunca van en bloque con Morena, no simpatizan con Morena, hay críticas bastante fuertes, ¿no? Y está bien, la crítica se tiene que hacer, yo también estoy de acuerdo, la autocrítica sirve para crecer. Yo también no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero bueno, también entiendo que no es el momento tal vez para plantearlas. Aquí decía Cort, las mineras, por ejemplo. Los contratos, mira, una de las críticas de mis amigos de economía... El asunto del agua que estamos viendo ahorita, claro, la privatización del agua desde el 92. Sí. Urgente. Y, por ejemplo, uno de mis amigos economistas que se siente más marxista que Marx, diciéndome que por qué no había revertido los contratos de la reforma energética, ¿no? Bueno, porque se nos viene un litigio a nivel internacional que sabes que vamos a perder, y sabes que vamos a terminar cediendo. Entonces es un pleito que no puedes ganar. Que ya de por sí quieren ir ahorita con el claro, TEMEC, ¿no? En una comparación con un cuerpo humano, con el Estado, si tiene una enfermedad muy avanzada, pensemos claro. Si tú piensas que estirpar el tumor en esa sí, comparativa claro. a sanarlo, lo que va a hacer es matar al paciente. Sí, y bueno, en esa parte, o sea, a mí me encantaría que pudiéramos estar en la misma sintonía, porque, bueno, mi decisión para ingresar a Morena fue... Yo soy historiador, lamentablemente para mis padres y para mí, ¿verdad? Por eso, la sociedad. Y para la sociedad. Por eso estoy trabajando en medios de comunicación, ¿verdad? Porque de la historia no voy a vivir. Y a mí me parecía un momento muy similar, obviamente guardando proporciones, a lo que vivió Salvador Allende en Chile, ¿no? Yo recuerdo mucho la toma de protesta de Salvador Allende, como el primer año y medio, el GAP, el grupo de amigos del presidente, es conformado, es decir, su guardia personal es conformado por gente del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile. Como después hay una ruptura con Miguel Enríquez, porque bueno, pareciera que Salvador Allende en discursos era muy revolucionario, pero en la práctica pues no podía nacionalizar de golpe todas las mineras, y Miguel Enríquez, líder del MIR, rompe con él. Recuerdo también bastante cómo Miguel Enríquez, cuando está siendo bombardeado el Palacio de la Moneda, le llama a Allende y le dice: vente a los cordones industriales, y aquí te defendemos, porque si te vas tú, se acaba todo, se acaba la democracia. Y Allende dice: yo no me voy de la moneda, ¿no? Claro. Entonces yo veía ese escenario y pensaba,
si no es ahora, van a pasar 60 años para que un personaje con una ideología de centro-izquierda pueda ganar. Y si no lo defendemos ahora, entonces, ¿cuándo? Van a pasar 60 años, vamos a seguir sumidos en la miseria. Y es interesante, ¿no? que el golpe de Chile, 73, ocurre cuando AMLO estuvo en su primer año de la universidad. Claro. Y esto marcó mucho a esa generación, ¿no? Claro, Encontrar una manera de llegar al poder y mantenerlo. Sí. Porque si no, no se llega a nada. Y quiero precisar, tienes toda razón en cuanto a las izquierdas, y no quería decir superficialmente que todos estén unidos. Hay grupos feministas y demás que obviamente no se sienten para nada identificados con la Morena actual, y con razón. Pero electoralmente está funcionando. Es decir, en 4 años el partido ha ganado la presidencia y 2/3 partes de las gubernaturas. Claro. Esto es asombroso, ¿no? No ha habido todavía un esquismo ahí grande, tipo Simón Real quiere salir y hacer una pendejada así fuera de ahí, ¿no? Pero sí, a nivel base hay muchas personas que no se identifican con Morena, y creo que ha habido una falta de apertura a otras izquierdas que tenemos que rectificar. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Yello también. Hay muchas cosas que tienen que solucionar. Te comentaba aquí off the record. Off the record. Sobre el último programa que tuvieron sobre los desaparecidos, estaba Hanawi y esto, por ejemplo, ese tipo de cosas que te rememoraba de lo que pasaba con la hija de Lucio Cabañas en este discurso donde se iban a integrar los nombres de los militares. Ahí esas cosas se tienen que solucionar, ¿no? Son cosas como pendientes, temas que no han a otras izquierdas. El feminismo es un tema también que no se ha dado. Pero también entiendo esto, ¿no? Que hay temas como principales que si no se arreglan, y en este símil con Allende, ¿por qué Obrador esta cercanía con el ejército? ¿Por qué esta cercanía también y esta creación de la Guardia Nacional? Bueno, al aprender de Allende, justo el problema fue la dificultad de la relación de con las fuerzas armadas. Pues es la historia de América Latina en general, no solo Chile. La decena trágica, o sea... Sí. Obrador, yo lo veo, va a ser un lugar común, pero es un gran animal político. Eso es una persona que sí está pensando en esto más adelante, ¿no? O sea, parece que aquí entretiene con algún dicho, alguna tontería, porque a veces son tonterías, pero los movimientos que está haciendo son muy interesantes, porque a nadie de nosotros... ¿no? Mira aquí, ¿no? Pero estoy seguro que a ninguno de nosotros, por lo que hemos leído, por lo que conocemos, queremos estar en guerra o en un estado militar. Claro, o sea, por ejemplo, ese tema, ¿no? Confundir militarización con que el ejército elabore obras. Eso no es militarización. Entonces, a mí me parece muy irresponsable cuando hay personajes que señalan eso, ¿no? Se está militarizando el país porque los militares construyen un aeropuerto. No, a ver, espera. Se le da mucho poder al militar porque se le da mucho recurso. Bueno, están trabajando, pero bueno, ok. Hay que ser inteligentes. Si tú llegas y cortas la cabeza, mira, el caso de Ayotzinapa es claro. Al final del sexenio tendrá que entregar cuentas el gobierno federal porque es una deuda histórica, y creo que eso puede salvar una parte de las izquierdas, no solamente darle paz a los padres, sino también a las organizaciones de base que no están dentro de Morena, para ver que, bueno, se cumplió, se hizo algo. Pero imagínate romper los pactos que hay dentro del ejército, si no es cualquier cosa. Si hay poderes fácticos como la prensa, claro, pero si alguien ejerce de facto el poder son las Fuerzas Armadas. Mañana si quieren deponen al presidente y toman el país. Es muy importante lo que dices, y creo que mucha gente que se jacta de analistas políticos son muy ingenuos en ciertas cosas, ¿no? Nada más por creer que AMLO llega a la presidencia, que va a controlar de la noche a la mañana el ejército. Claro. No, sí tuvo que darle lo que pasó con Cienfuegos, porque quiere, con Cienfuegos, ¿no? Sí, todos lo vieron eso como el gran fracaso. No, además, ¿quién está arrestando a Cienfuegos? Están metidos los Estados Unidos, con perdón de curda. No hay perdón ahí. Ellos no tienen perdón. Pero no, es otra vez injerencia de un país como los Estados Unidos para decidir qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, y poner siempre en entredicho, porque es lo que ha hecho el asunto apenas también de Ken Salazar, ¿no? Le acaban de dar un periodicazo porque es amigo del presidente, y bueno, ¿qué amistad es esa, no? Pero ¿qué es lo que quieren mostrar los medios de comunicación? Esta derecha que también tiene los medios de comunicación, o sea, la derecha en los medios de comunicación, los medios internacionales quieren mostrar quieren hacernos creer también a los mismos mexicanos que estamos viviendo en un lugar terrible, que todo lo que está pasando nos va a hacer, nos va a regresar a la pobreza. Y la verdad es que jóvenes
ancianos están mucho mejor. Y también muchos de nosotros, digamos, los que estamos ahorita entre 30, 40 y tantos años, tenemos otra situación, ¿eh? Hay más oportunidades, por lo menos. Sí. Les cuento una anécdota. Tenemos un gran amigo del colectivo, que es de Tequisquiapan, ¿no? Que es un pueblo en el istmo de Oaxaca, un pequeño pueblo, ¿no? Y él ahí, pues su familia trabaja en el rancho de mangos, ¿no? Y la gente ahí recibe, hay familias que tienen Sembrando Vida, los apoyos, las becas para los estudiantes, ¿no? Además de la pensión para la tercera edad, ¿no? O sea, hay familias que reciben entre 3 o a veces 3 de los programas, y así sobrevivieron el asunto de la pandemia, ¿no? Luego dijeron del extranjero, AMLO no dio apoyos para la pandemia. Bueno, porque allá había programas, ¿no? Para los empresarios. Sí, exacto, o sea, es lo que quieren los empresarios. Sí. Y lo que dicen en Tequis, ¿no? Muy, muy lejos de la capital, es que, ¿por qué no pudieron hacer eso antes? Es decir, si pueden hacerlo ahorita, ¿no? Esos programas, esos apoyos y todo eso, ¿por qué no pueden hacerlo antes? Y ese es un argumento que la derecha no puede rebatir. ¿Por qué no pudieron hacer eso antes cuando siempre decían no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero? Resultó que había dinero. Sí. Todo ese tiempo había dinero. Sí. A mí la crítica me parece bastante acertada cuando se hace con fundamento y repito, necesaria, ¿no? Yo considero que una forma de aprender, y bueno, no lo digo yo nada más, ¿verdad? Lenin lo dijo hace 100 años, una forma en la que un partido se profesionaliza es cuando hay autocrítica, ¿no? Pero no para lamerse las heridas, diría José Revueltas, ¿verdad? Sino para de verdad corregir el tema y salir adelante. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos y no tiene nada de malo, pero lo que sí me parece bastante cínico es que haya personajes que hagan una crítica, como decíamos, sin fundamento, sin sentido, solamente por hacerla, que se ponen, por ejemplo, yo recuerdo el reportaje de La Casa Gris, y donde los periodistas, que aparte me parecen medianamente serios, yo no sé cómo se prestan a eso, pero bueno, ellos dicen, fue una inferencia nada más, ¿eh? Y cómo los demás periodistas lo cacarean, lo hablan todo el tiempo, como si fuera algo veraz. Entonces, es con lo que yo no estoy de acuerdo, porque sí considero que la oposición está perdida en la geometría política, pero de una forma brutal. Pero ve que es como le están llegando a Obrador. O sea, claro, hablamos hace rato de lo de su hijo y de su otro hijo. Ajá. Y de si se ponía los sacos así, si traía los zapatos sucios. Claro. O sea, podemos hacer una lista de esas críticas. A mí me parecen terribles, porque es una falacia, es ad hominem, no puedes ir por ahí. Y además demuestra el clasismo, como tú decías, claro, el racismo profundo de la sociedad mexicana. Tema de las garnachas que... Sí, las tlayudas, que no sé qué otra cosa era otra cosa, unos guaraches, ¿no? Unos guaraches, algo así. Pero hay algo importante, o sea, dicen que se polariza el país, que Obrador está polarizando el país. El país ha estado así desde el porfiriato. Sí, es lo que yo decía. Pues los españoles llegaron en plan chido, ¿no? Claro. No, y siempre ha estado polarizado la pobreza y la riqueza han existido, o sea, que alguien son los países más desiguales del mundo, México. Que alguien llegue y le ponga nombre de una, bueno, lo caracterice de una forma en la que todos podemos entenderlo cuando dice fifis y cuando dicen chairos, pues eso es otra cosa, pero ya existíamos, ya había. Esa denominación estaba en una revista de principios finales del siglo XIX, principios del XX, en la orquesta, y ya se hablaba en la época de Madero de eso, ¿no? Entre los fifis y los chairos, claro. Había una sección de caricatura de o sea, es muy interesante también eso. Habría que hacer también una mesa de análisis sobre todos estos referentes históricos que utiliza Obrador, ¿no? Ya saben, este año es el año de Ricardo Flores Magón. Claro, o sea, fue Ricardo Flores Magón. Hay cosas muy interesantes. Y hay gente que luego me decía que se dicen pues anarquistas y... Sí, se molestaban. ¿Cómo puede ser? Digo, no, al contrario. La idea de traer estas otras personas perdidas en la historia o arrumbadas ahí, ¿no? Claro. Regresar resignificarlas. Sí, resignificar. En nuestra versión de la historia, ¿no? Por ejemplo, decía Cort, que estaba yo hablando sobre las críticas, y bueno, que hablábamos sobre la oposición, que yo decía que estaba perdida. Creo que su principal problema es que no han entendido que no tienen un proyecto para ofrecer, y que no pueden responder eso, porque antes no se daba eso. Es lo que dicen en Tequis. ¿Por qué no pudieron hacer eso antes? Es irrebatible. Y ahora que platican con las personas, lo que no entienden es que ellos le siguen apostando a un proyecto que ya falló
que muchos nos dimos cuenta que no servía, que en Tequis se dieron cuenta que era un proyecto que robaba, bueno, que no les daba la misma asistencia y no son capaces, o sea, de decir de frente, sí, vamos a votar en contra de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque queremos enriquecer Iberdrola. No son capaces de ganar ese discurso porque de facto está perdido. O sea, ellos ya estuvieron en el poder mucho tiempo. Lo único que no les queda es de ir a llorar al extranjero. ¿No? Claro. Como los conservadores del siglo Como XIX Alito. que pidieron que interviniera Claro, Maximiliano. Maximiliano. Es decir, lo que salió en del New York Times de ayer es que Lorenzo Córdoba fue a quejarse de AMLO con el embajador gringo, con Ken Salazar. Claro. Y incluso Ken Salazar lo mandó a volar. Es decir, incluso un embajador muy gringo no le cree a Lorenzo Córdoba, ¿no? O los panistas que van con Almagro, ¿no? O los que piden, por favor, Biden, ponga orden aquí. Los que firman con Vox. El exgobernador de Michoacán, recién salió, ¿Cómo van a que le hacer iban el proyecto de perseguir. país? Silvano Aureoles fue a dar una, todavía en funciones, fue a quejarse a Europa. Y ahorita Alito, el presidente del proyecto Alejandro Moreno Cárdenas, ya amenazó que va a ir a quejarse de Su una gira internacional ahora, ¿no? que- Yo creo que se va a quedar por allá porque si no lo van a agarrar Seguramente. acá. Pues ¿verdad? con Anaya de Rumi, ¿no? Sí, En Atlanta. sí, ¿no? Otro que está fuera también por Sí. Anaya, ¿no? Pero ¿cómo puedes cínico decir, es Alejandro Moreno? de la manera más básica, no puedes construir un país si no crees en este país? Es decir, Claro. ellos no creen en este país. Claro. Siempre se están quejando con poderes internacionales. No creen en este país No vas a construir un país que así. Anaya vive y ha vivido toda su vida y su familia está en Estados Unidos. Solo no creen, no les gusta, lo que les gusta es el dinero. Eso hay que decirlo, la derecha siempre le ha gustado el dinero, explotar los recursos naturales, vender nuestros bosques, y es un proceso, digamos, empezamos ya casi para terminar, pero empezamos como al revés. Es un país con muchos millones de personas, ciento y cachos del último censo, 120, 130. Entre 120 y 130. Entonces, es muy complicado tenerlos contentos a todos, pero yo digo una cosa, si este gobierno y el movimiento, llámese Moreno, que sea, va a seguir apostando por los más pobres, por los citados, no para capitalizar a esos pobres, sino para que dejen de serlo, yo voy a seguir apoyándolo, voy a seguir votando por ellos. Que y siga sabiendo de qué lado está. Claro, y Esto es el exactamente. asunto, ¿no? Sí, ¿no? es lo que iba a decir, porque al final de Básicamente, cuentas las contradicciones se van agudizando y cada vez se van como identificando los dos frentes, ¿no? Entonces tenemos que saber de qué lado estamos, si del lado de las mayorías o del lado de unos cuantos. Y ya para ir cerrando, yo nada más quería externar que efectivamente eso que están comentando ustedes sobre no creer en este país, lo refleja básicamente los comentarios sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la señora que vendía comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos no es que no les guste el aeropuerto, es que ellos quieren un aeropuerto de primer mundo, dicen ellos, porque quieren viajar a otro país. Es decir, no quieren estar aquí. Claro, el tema no es que, es que nos molesta el aeropuerto porque una señora vende comida. El tema es que no quieren que vendan esa comida porque les parece de alguien que no es mexicano. En este tema de la pigmentocracia y del racismo, se manejan siempre esos estándares, ¿no? Mientras menos mexicano parezca, mejor. Mientras más blanco me vea, mejor, porque entendemos que los blancos no predominan en México. Entonces asumimos que los morenos o los afrodescendientes o los indígenas son feos de facto o son malos. Y creo que esto es algo que está muy arraigado y que la derecha, efectivamente, recordando a Marx con la superestructura, pues la derecha con la base material capitalista lo ha permeado. Y creo que es una labor muy importante de parte de nosotros, porque incluso tenemos compañeros de nuestra misma clase social que piensan así, ¿eh? Entonces, creo que es una labor muy importante que esta clase de discusiones puedan llegar a muchas personas para que podamos despertar ese foquito, ¿no? A mí en una ocasión me decían, bueno, ¿y tú por qué te quejas de eso, güey? Si tú evidentemente eres blanco. Y yo le decía, bueno, con quien me tengo que quejar va a ser con mi mamá, porque mi mamá es indígena y mi papá es mestizo, blanco, pues con quien me tengo que quejar es con mi mamá porque no se casó con otro indígena, ¿no? Pero pues, güey, contigo no me voy a quejar de eso, contigo me voy a quejar de tu racismo, güey, ¿no? O sea, porque efectivamente es algo que tienes bastante normalizado que no te das cuenta, ¿no? Y entonces, sí, el aeropuerto, chafa, joder, yo no salgo del país desde hace 15 años y creo que no tengo dinero para salir de él, o sea, ¿por qué me voy a quejar por eso, no? Es que el aeropuerto no está bonito. ¿Qué esperabas? No sé, esperabas como una estación espacial. Pues sí, así son los aeropuertos en el mundo, ¿no? Pero lo que realmente les incomoda es que
Nosotros querían tomemos esos querían espacios. hacer negocios de bienes raíces. Claro. En el Claro. lago de Texcoco. Todo eso fue un gran proyecto inmobiliario. Claro. Esto es el asunto. Y es como estas cosas siempre, ya sabes, obras de faraones, como pienso el Negro Durazo y su Sí, Partenón en sí, sí, Zihuatanejo, querían tener el aeropuerto más grande del mundo para que ahí, claro, se hicieran los hoteles de empresas extranjeras, en donde la mayoría de ellos tienen inversiones, tienen acciones. Entonces, pues es algo que... Como esto de Selva, ¿no? Del Tren Maya y estas es cosas. todo sí. Mira, a mí una de las cosas que me molesta, yo alcancé a viajar en tren todavía de niño, viajé a la Ciudad de México, viajé a Uruapan, y a mí me tocó el proceso de la venta del tren. Y una de las cosas que yo siempre he extrañado es, porque te subes al tren al Chepe, en Chihuahua, pero es carísimo. Sí. Entonces, qué bueno que vaya a haber otra posibilidad de tren. Y ojalá, si no Obrador, en el siguiente gobierno, si es morenista, retomen esta idea de recuperar nuestro tren, ¿no? Y poder viajar otra vez en tren, no solo en la selva sur, maya, sí. sino en todo el país, ¿no? Porque Tiene que ser una red nacional. en Y la para red, eso dan, ¿no? y que ya está, El es una proyecto, red nacional sí. que ya está, pero ahora... Sí, los rieles sí, ya están montados. Acá, Sí. sí. Entonces nada, pues agradezco mucho el espacio a Sergio, gracias a ti también, Sí, gracias muchas gracias. a Kurt y pues ojalá que se den más de estos podcasts que no hablemos sin saber. Yo les pondría, como dijiste, creo que también afuera del aire, que es el ping-pong. Sí, la mesa de ping-pong, decía yo, Sí. ¿no? Porque a veces estamos un poco ahí estresados, ocupados con cosas. ¿Qué hacemos? Vamos a bajar a grabar un podcast, ¿no? Porque sí, nos divertimos. No, yo les agradezco a ti, Caliche y Kurt. Gracias. ¿Cuándo se va Kurt de acá? Vamos a estar todavía unos días más, hasta el domingo se va. Domingo nos vamos. Quién sabe cuándo vaya a pasar este podcast, si es que pasa, pero en una cuestión temporal estamos aquí una semana. ¿Estuvo una semana? Sí, Una una semana en este Pero país, va a regresar. pero queremos regresar pronto. Porque también. el viernes grabo peras y manzanas por la mañana, entonces te quiero Pues invitar. invítalo. Ok. Sí, A ver si sí, podemos, sí, ¿no? sí, Esta vez sí, Luego sí, pasamos claro. a la escuela y... Claro que sí, ¿no? claro. Y bueno, gracias a los dos, ¿no? Yo la verdad que complacido de estar aquí en la mesa con ustedes y pues digo, ya se nos fue Yello, No se nos murió, se nos fue a trabajar. se nos fue a trabajar. Entonces, pues vamos a cerrar este podcast. Muchas gracias, Caliche, muchas gracias, Kurt. Recuerde de qué lado está siempre, eso es importante. ¿De qué Ya lado lo está? dijeron aquí. Sí. Y sea crítico, como bien lo dijo Caliche, pero recordando que la crítica es para construir. ¿Y de qué lado estamos? Porque nos gusta o no, somos jodidos, no se niegue a aceptarlo, acéptelo, no hay nada más bonito y vamos a tratar de impulsar esta clase de políticas. A dejar de ser jodidos juntos, Sí, ¿no? No claro. más, no ver el individualismo. Claro. Crear comunidad, crear Claro. colectivos. Claro, y a tratar de transformar el país. Ya lo decía el presidente, por el bien de México. A mí me gusta agregarle el femenino. Primero las pobres, ¿no? En los controles, Rodrigo Hurtado, muchas gracias, Chido, Rodrigo. Nos vemos. Esto fue Hablando Sin Saber. Ya lo bautizó Caliche. Mejor la mesa de ping-pong. Adiós.